Uf, escuchen quién llegó. El invitado de la esquina. Bien, estamos sumamente contentos de recibir a nuestro invitado de la esquina. Es politólogo, periodista, escritor argentino. Lleva publicado ya 5 libros, fundador y director de la Fundación Centro de Estudios Libre, una organización no gubernamental de ideología liberal conservadora que busca promover el respeto por la libertad individual, la propiedad privada y el republicanismo. Ha brindado conferencias en muchísimas ciudades de América Latina y también en los Estados Unidos sobre temas históricos, políticos, filosóficos. Recibió el premio de Joven Sobresaliente de Córdoba en el 2016. En el 2013, Agustín Laje, que es nuestro invitado del día de hoy, publicó junto a Nicolás Márquez Cuando el relato es una farsa. Esto fue una respuesta a la mentira kirchnerista. En el 2016 volvió a generar polémica, publicando nuevamente junto a Nicolás Márquez el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género, subversión cultural, el cual se ubicó como bestseller internacional en la página de Amazon en categoría política, ciencia política y política en español. En esta obra, los autores afirman la existencia de un neomarxismo que atacan a los autores postmarxistas. Además, recibió una beca para estudiar contraterrorismo en el Center of Hemispheric Defense Studies de la National Defense University en Washington, D.C. Un hombre que cuando habla, pues muchas personas le tienen miedo porque dice la verdad. Comparte con nosotros Agustín Laje, directamente desde España. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal, Anabel? Bueno, gracias por la introducción, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar teniendo este diálogo con vos y con tu audiencia. Bueno, gracias a ti de verdad por aceptarla cuando te escribí. Y bueno, yo te pido disculpas por lo que te pasó a ti el año pasado aquí en algunos programas. Y es por esto que yo dije, no, vamos a hablar con Agustín de una forma más llana, que la gente lo pueda entender. Este programa lo que intentamos es que la gente aprenda. Y yo sé que con relación al feminismo, que es un movimiento que defiende la igualdad de los derechos sociales, políticos, legales, económicos de la mujer respecto al hombre, pues con el feminismo de inicio ha cambiado, que es lo que tú realmente tienes un inconveniente. Si podemos iniciar por ahí para que la gente entienda. Bueno, a ver, si digamos el feminismo fuera realmente un movimiento que lo que busca es igualdad, por ejemplo, de derechos entre hombres y mujeres, habría que notar que nuestras sociedades contemporáneas, nuestras sociedades actuales, en muchos sentidos muestran una realidad en la cual el hombre está siendo más perjudicado que la propia mujer. Voy a poner un ejemplo muy simple. En Argentina, por ejemplo, no conozco la ley en República Dominicana, pero en Argentina, por ejemplo, un hombre se jubila, es decir, puede cesar laboralmente a partir de los 65 años. Sí, Las es igual aquí. mujeres en Argentina, claro, Es igual. pero las mujeres a los 60 años, por ejemplo. Yo no Ah. estoy en contra de ello, pero digo, si supuestamente queremos igualdad y el feminismo quiere igualdad, es interesante porque hay algunas leyes que jamás se ponen en tela de juicio. Te voy a poner otro ejemplo. Si un hombre golpea a una mujer, legalmente, en el derecho occidental, ese hombre, digamos, merece una pena mayor en comparación con el hecho de que una mujer le pegue a un hombre. Cosa que para mí está bien, porque el hombre físicamente tiene una superioridad de fuerza respecto de la mujer y digamos, puede poner, no se le pega, punto final. Entonces, digamos, cuando me dicen que el feminismo está buscando igualar hombres y mujeres, yo realmente no lo creo. Incluso te llevo a otro terreno que me parece interesante, que es el de las universidades. En Occidente, hoy las mujeres en promedio egresan de las universidades un 33% más en comparación con los hombres. Yo no veo ningún movimiento feminista que esté pidiendo igualdad de género
en el egreso de la universidad entre hombres y mujeres. Ojo, a mí me parece bien que si la mujer es más dedicada y más estudiosa y más responsable que los hombres, que yo creo que efectivamente lo son, pues entonces que egresen de la universidad con mayor frecuencia que los hombres. El problema es que acá hemos aceptado desde el vamos que hay algo que es valioso por sí mismo, que es la igualdad de género. Y en verdad la igualdad de género no es valiosa en sí misma. No es valiosa en sí misma porque lo que hay que valorar es en todo caso la igualdad ante la ley, que es una igualdad de inicio, es una que no igualdad somos del punto de iguales. partida. No somos iguales, o sea, desde que nacimos, la gente tiene que ser coherente. Usted físicamente, biológicamente, no somos iguales. Entonces, ante la ley, yo creo que sí se busca una igualdad, que eso es un tema que vamos a tratar también con la comunidad LGBTIQ, para que después lo hablemos. Entonces, el feminismo del que tú atacas, del que tú hablas, no es el feminismo de inicio, es el feminismo radical. Exactamente, porque a ver, el feminismo del inicio, que en verdad para esto podemos remontarnos hasta el Renacimiento, es decir, siglo XVI. Estamos en el siglo XXI. Imagínense qué viejo que es todo esto, que nosotros podríamos llegar a remontarnos a ciertas obras del siglo XVI, pero el feminismo ya más consolidado, si se quiere, aparece en el siglo XVIII. Sobre todo en 3 países, digamos, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Por las revoluciones, exactamente, que eran revoluciones burguesas, revoluciones liberales, que pretendían igualdad ante la ley. Entonces las mujeres dijeron, bueno, estos hombres han hecho revoluciones, han dicho que todos somos iguales ante la ley, pero fíjense qué curiosidad, la mujer no puede votar. La mujer no puede ingresar a las universidades en ciertos lugares. Entonces, ese feminismo que pide igualdad ante la ley me parece a mí un feminismo valioso, pero es un feminismo valioso históricamente. Hoy en nuestros países la igualdad ante la ley está en general conseguida, y cuando no tenemos igualdad ante la ley, por lo general beneficia más a la mujer que al hombre. Te pongo otro ejemplo. Vos sabrás que en todos nuestros países, cuando hay procesos de divorcio, en una mayoría casi inmensa, digamos, casi llegando hasta un 90% de los casos, los hijos son concedidos a la madre en lugar de al padre, ¿no? Entonces, los desequilibrios frente a la ley, en general, benefician hoy en día más a la mujer que a los hombres. Te pongo otro ejemplo, que tiene que ver con el caso de los trabajos sucios y los trabajos insanos y los trabajos riesgosos. Esos trabajos están, digamos, conformados de manera aplastante en general por hombres. Por eso en el mundo más del 80% de las enfermedades y las muertes laborales y los accidentes de trabajo los padecen los hombres. Yo no estoy haciendo una reivindicación de una suerte de masculinismo. Yo no quiero traer una militancia masculina. Todo lo contrario, yo quiero decir, en nuestra sociedad hay grises. No hay blanco y negro. No es que la mujer está siempre mal en todo y el hombre siempre está bien en todo, ni tampoco es cierto que el hombre siempre esté mal en todo y la mujer siempre esté bien en todo. Hay grises que tenemos que contemplar. Ahora, el feminismo radical, que es el que yo critico, no cree en los grises. Es un feminismo de extremos, por eso es radical. Ese feminismo es el que te dice, existe un patriarcado, que nunca saben ni cómo definirlo, que hace que si vos sos mujer, automáticamente estás oprimida. ¿Por quién? Por el hombre, en abstracto. ¿Cuál hombre en particular? Bueno, tu padre, digamos, tu esposo, tu pareja, el político que te gobierna, tu patrón, tu jefe, cualquier hombre es un potencial opresor para tu vida. Y esto realmente no es así. Es decir, en una familia, por ejemplo, no necesariamente el hombre es un opresor de su mujer. Eso es una ficción que, por eso es una ideología, le ha dado lugar a un feminismo que hoy escandaliza y ya está molestando a mucha gente, ¿no? O sea, lo que hablábamos del 1948, de esa época, a lo que estamos viviendo actualmente, es una descomposición en general. O sea, ni siquiera contempla lo que se valoraba, porque yo recuerdo que en República Dominicana, y buscamos en la historia, tuvimos unas elecciones recientes, y yo le decía al público, voten, especialmente a las mujeres, primero porque le costó muchísimo, al igual que ir a la universidad. Entonces, ahora se busca ser igual, como si fuera algo físico. O sea, yo no puedo ser igual que un hombre. No es verdad que yo puedo subirme a un edificio
y empezar a picar o hacer las picaduras que hacen en la calle, porque la fuerza es otra cosa. Un hombre no puede traer un hijo, como tampoco la mujer puede hacer cosas. O sea, físicamente, biológicamente, Dios diseñó, Dios tuvo un diseño. Yo soy creyente en Dios y por eso lo menciono. Dios tuvo un diseño y lo creó y fue muy, muy preciso con esto. Pero hablando de esa igualdad, hay una gran cantidad de feminismos que tú siempre has mencionado, aparte del radical. ¿Cuáles son? Sí, digamos, hay otros feminismos. Yo te diría, hoy el feminismo radical, digamos, el feminismo que hoy domina, que es el que vemos en la televisión, que es el que vemos en las manifestaciones, que es el que vemos en las calles, es el feminismo radical. Cuando habitualmente se habla del feminismo en general, hoy hay que interpretar por feminismo así en abstracto como feminismo radical. Luego hay otras experiencias feministas que no han tenido éxito, por ejemplo, el feminismo de la diferencia. ¿Cuál Ha es habido ese? ha habido un feminismo interesante que ha dicho, cuidado, este feminismo nos ha hecho querer parecernos al hombre, cuando en verdad la mujer tiene su propia riqueza, cuando en verdad la constitución natural de la mujer es una constitución, digamos, radicalmente distinta respecto de la del hombre, que no hay que infravalorar, al revés, hay que reivindicar. La mujer, por ejemplo, en su calidad de madre, es algo reivindicable. Ahora, el feminismo actual, ¿qué te diría? No, digamos, el feminismo actual te diría, una mujer madre es una mujer oprimida por el sistema heteropatriarcal, machista, falocéntrico y todas estas cosas. El feminismo de la diferencia puede tener cosas interesantes, pero es un feminismo que ha quedado muy relegado. ¿A qué idea? A la idea de que en definitiva la mujer no es diferente respecto del hombre. Y esto es totalmente falso. Vos recién has mencionado a Dios, vos has dicho, Dios nos creó de esta forma, y independientemente de si uno cree o no cree en Dios, digamos, los datos científicos avalan lo que vos estás diciendo, independientemente de si uno cree en un Dios creador o si uno cree en la teoría Se ha frisado. Vamos a ver. evolución o si uno cree en que nacimos. ¿Se escucha? Sí, sí, ¿Hola? ahora sí. Sí. Lo que pasa es que estás frisado. Tienes tu imagen frisada. ¿Se me escucha? Ok. Te escucho, pero está frisada tu imagen. Ok, ya, ahora sí. Voy a ver si puedo cambiar, si puedo mejorar en todo caso ahora sí está mejor. Voy a ver si puedo mejorar la conexión conectando otra red. Sí. Ok, trata de ver. Porque, bueno, estamos hablando con Agustín Laque. Para aquellos que están en el live, muchas gracias, seguimos. Entonces, seguíamos con el tema. Científicamente está comprobado. A ver, quiero aportar algunos datos bien duros al respecto, porque claro, lo que la gente va a decir, estos creen esto porque creen en Dios, yo también creo en Dios. Pero digo, independientemente de si quien nos escucha no cree en Dios, vamos entonces a dar algunos datos científicos. A ver, muy rápidamente. En el Instituto de Weizmann de Ciencias de Israel, hace muy poquito tiempo, se estudió el funcionamiento de 20.000 genes humanos, es decir, de la composición genética del ser humano. Y estos científicos hallaron que en más de 6.500 genes, es decir, alrededor de un tercio de los genes de nuestro cuerpo, estos genes se expresaban de manera diferente en función de si se trataban de un hombre o de una mujer. Es decir, por lo menos un tercio de nuestra composición genética se comporta de forma distinta en virtud de si uno es hombre o si uno es mujer. Te llevo a otro plano, digamos, salimos de los genes, vámonos al cerebro. ¿Por qué vamos al cerebro? Bueno, porque genitalmente ya sabemos que no tenemos los mismos genitales hombres y mujeres, y eso sería quizás trivial decirlo, es obvio, pero vamos al cerebro. Nuestros cerebros tampoco son idénticos. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer no son idénticos. Voy a poner un ejemplo. La imagen neuronal por resonancia magnética, que es una tecnología muy avanzada, ha mostrado que ni siquiera activamos hombres y mujeres partes idénticas del cerebro para realizar idénticas tareas. Los hombres utilizamos
hasta 6.5 veces más que las mujeres la materia gris, y las mujeres utilizan hasta 10 veces más que los hombres la materia blanca. Te doy más datos. En las mujeres el 84% de la materia gris y el 86% de la materia blanca están situadas en lo que se llaman los lóbulos frontales del cerebro, mientras que estos porcentajes en los hombres caen al 45% y al 0% respectivamente. Incluso las interconexiones de los hemisferios en el cerebro, en las mujeres son mucho más ricos, están mucho mejor interconectados los hemisferios cerebrales en las mujeres en comparación con los hombres. Por eso es que las mujeres, por ejemplo, padecen menos problemas lingüísticos que los hombres. Por ejemplo, casos como dislexia o, por ejemplo, la tartamudez se registran menos frecuentemente en mujeres que en hombres, porque el lenguaje que tiene que ver con la interconexión de los hemisferios está mucho más fluido en el caso de las mujeres. Eso por dar solamente algunos ejemplos. Hay un montón de datos al respecto que nos confirman que hombres y mujeres no somos los mismos. Ahora, las feministas radicales dicen todo lo contrario. Dicen, sí, somos los mismos, pero lo que nos ha diferenciado es la educación patriarcal, que a vos te ha, de alguna forma, diseñado como mujer y a mí me ha diseñado como hombre. Entonces, ¿nuestra liberación en qué estriba? ¿En qué consiste nuestra liberación? Vos en liberarte de tu rol femenino y yo de liberarme de mi rol masculino. Eso es lo que hoy plantea la ideología de género. Entonces, partiendo de aquí, ya que hablamos del feminismo, viene algo muy grande que es la palabra mal utilizada del feminicidio, que la gente asume que es un hombre matando a una mujer y no es así. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y listo. Entonces, cuando hablamos de los casos entre un hombre y una mujer, hablamos de violencia familiar y violencia doméstica. ¿Es correcto? Así es. A ver, incluso, el concepto de violencia doméstica o violencia familiar, o incluso se lo podría llamar violencia intersexual, es decir, entre los sexos, a mí me parece un concepto mucho más desideologizado que el concepto de violencia de género por un lado y el de feminicidio por otro. ¿Por qué razón? Vos lo has dicho. Feminicidio sería, incluso así está legislado en los códigos penales en general, que el feminicidio es el hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, digamos, a ver, yo no me quiero poner como ejemplo de esto, ¿no? Me parece tan monstruoso que ni siquiera quiero ponerme a mí como ejemplo. Pedrito, vamos a poner Pedrito. Pedrito tuvo un ataque de celos y asesinó a su mujer, digamos. ¿Eso es un feminicidio? Bueno, si yo voy a lo que dice la letra de la ley o a lo que dice el concepto de feminicidio, yo tendría que confirmar que el hecho del asesinar a su mujer se explica porque Pedrito odia a las mujeres como tales. La asesinó por el hecho de ser mujer. Ahora, esto en verdad nunca lo confirma nadie. Esto no se confirma en un peritaje psicológico, no se hacen peritajes psiquiátricos. La justicia nunca termina encontrando que esa es la causa. Sí. Te puedo decir algo, en Estados Unidos, ahora que estoy viendo series y cosas así, por ejemplo, asesinos seriales, sí, ese tipo de cosas que han pasado en la vida real, sí hay casos de hombres que han asesinado mujeres por ser mujeres, la ve, la agarra, la mata, sí, y de diferentes formas, pero es un asunto psiquiátrico. Exactamente, y esos pueden ser considerados casos de feminicidio, yo creo que sí. Ahora, no los que te presenta la televisión todos los días y lo que los periodistas generalmente agarran y ven un caso de un hombre que mató a una mujer y de inmediato dicen feminicidio. Y a mi juicio, eso le genera un gran daño a la mujer. ¿Por qué razón? Porque eso impide que estudiemos seriamente las causas de por qué estos animales están violentando a las mujeres. Porque ahí nos encontraríamos no con esta tontera de las matan por ser mujeres. Vamos a encontrar un montón de variables. Por ejemplo, vamos a encontrar seguramente el impacto de la droga en la familia. Sí. Vamos a encontrar el impacto del alcohol en el hecho violento. Vamos a encontrar distintas patologías psiquiátricas, distintas problemáticas psicológicas, distintos estados sociológicos de la familia y del trato respecto de la mujer. Ahora, todo esto no vale la pena estudiarlo si solamente decimos el hombre que mata a una mujer la mata por el hecho de ser mujer, punto final.
Se acabó la discusión. Ahora, no, es una discusión que hay que darla con seriedad. Por las víctimas hay que darla con seriedad. Y a mi juicio no se está dando con seriedad porque el feminismo lo que está buscando es ideologizar esta violencia y decirle a la mujer casi como que hay hombres en las calles como si fuesen nazis buscando judíos, hay hombres buscando mujeres para violentarlas. Y esto no es así. Fíjate, por ejemplo, el concepto violencia de género. Violencia de género sería violentar a una persona por motivos de género. Yo odio el género femenino, por ejemplo, y entonces yo violento a una mujer por esa razón. El feminicidio sería el punto máximo de la violencia de género porque ya implicaría la muerte de esa mujer, ¿no? Ahora, esto es tan ridículo como decir, bueno, si yo digo violencia racial, vamos a ver el caso que está muy de moda aparte hoy, ¿no? Sí, violencia racial. Vamos a suponer que yo soy fanático de un club de fútbol. Dame el nombre de algún club de fútbol de República Dominicana. No tengo idea, pero sé que juegan fútbol. Ni idea. Bueno, el equipo X, el equipo FFC. Okay, yo soy fanático de ese equipo. Y resulta que yo voy a ver un partido de ese equipo y soy de la barra brava, soy de la hinchada de ese equipo, y del otro lado está la otra hinchada. Los otros barra bravas, los otros fanáticos del otro equipo. Y yo me agarro a las trompadas con un muchacho de mi edad que es de color, es negro. Y nos agarramos a las trompadas porque somos de equipos rivales de fútbol. Ahora, si al día siguiente los medios de comunicación dicen eso fue un crimen racial porque yo era blanco y el otro era negro, esto no está explicando la realidad, que en verdad nos agarramos a las trompadas porque somos unos estúpidos que nos pegamos por el fútbol, ¿ok? ¿No? Entonces, lo mismo pasa con el tema del género. Ven que un hombre golpea a una mujer y de inmediato dicen esto es violencia de género. Y no se dan cuenta que le están generando un grave daño a la propia víctima porque están imposibilitando a estudiar realmente por qué ese animal le pegó a esa mujer, porque hay que hacer políticas públicas para reducir la violencia familiar o intersexual. Y eso es lo que no se está haciendo. En Argentina la llamada violencia de género crece, en España también y en todos los países también. Cada vez tenemos más feminismo y cada vez tenemos más violencia entre los sexos. Entonces, ¿cómo sería descrito cuando hay problema entre parejas, hay violencia y se mata a un hombre, o se mata el hombre, mata a la mujer y después se suicida, que es lo grande, que pasa mucho aquí en nuestro país? Yo eso le llamaría, digamos, un homicidio intrafamiliar. Yo diría, esto fue o violencia intersexual, violencia entre los sexos. ¿Por qué violencia intersexual? Porque fíjate que ahí, si yo digo violencia intersexual, no importan los motivos. Importa que son distintos sexos. Nosotros cuando decimos violencia de género, toda la gente en general piensa que violencia de género es violencia entre un hombre y una mujer. Eso se llamaría violencia intersexual, porque no estoy adelantando yo cuáles son los motivos. Los motivos pueden ser múltiples. Ahora, si yo digo violencia de género, en ese de género ya estoy diciendo que el motivo es del género. En cambio, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia en la pareja, o mucho más genéricamente hablando, violencia intersexual. Violencia entre los sexos sería una forma mucho más científica de poder llamar esto. Entonces, Agustín, a través de este feminismo radical ha surgido un apoyo muy grande al aborto. En nuestro país está penalizado a través del código, pero se está proponiendo las 3 causales. No sé si la sabes, que es cuando la madre está en peligro, si no viene viable el niño o por una violación. Creo que también el incesto. Entonces, sí, exacto. En este caso, ¿cuál es tu parecer con relación al aborto? Bueno, a ver, la pregunta fundamental del aborto es ¿qué es un aborto? Porque la gente, fíjate vos, habla siempre del aborto y también usa términos muy poco precisos, como el de interrupción. El aborto, vos vas a escuchar esto cada vez más, en República Dominicana lo van a empezar a presentar como interrupción del embarazo, que es una forma muy simpática de presentarlo, muy estéril, ¿no? No impacta. Porque, bueno, interrumpir, es como yo interrumpo esta comunicación porque se me cayó internet. Yo interrumpo esta comunicación porque se cortó la luz, se cortó la energía eléctrica, se interrumpió la energía eléctrica. Ok, no. ¿Qué pasa si vamos a decir, si Pedrito ahorca a Carlitos? ¿Le interrumpe la vida? Bueno, sería raro decir, Pedrito interrumpió la vida de Carlitos. Lo que decimos es, Pedrito asesinó a Carlitos. Claro. Ahora, claro, ¿qué pasa con el aborto? Yo no puedo decir, el aborto es el asesinato de un niño en gestación.
¿Por qué? Bueno, porque suena antipático, asesinato. No, ¿cómo le vamos a llamar asesinato? Digamos la interrupción. ¿Para qué? Para que a la gente se le vaya acostumbrando el oído y empiecen a despersonalizar, a deshumanizar a eso que ya es un ser humano desde la concepción. Tanto vos como yo, como la gente que nos escucha, hemos sido seres humanos desde la concepción. Caso contrario, nunca hubiéramos podido ser seres humanos. Si nosotros desarrollándonos intrauterinamente, o sea, en el útero materno, no hubiéramos sido seres humanos desde el primer momento, no nos hubiéramos desarrollado como seres humanos porque hubiéramos carecido de la esencia del ser humano, que es su ADN humano. Ese ADN humano aparece desde el mismo momento de la concepción y es un ADN distinto al ADN de papá y distinto al ADN de mamá y distinto de cualquier otro ser humano en esta tierra. El individuo, la persona humana, cuando decimos es única e irrepetible, que esto se dice desde hace muchos siglos, la ciencia moderna lo ha confirmado con el estudio del ADN y han encontrado, claro, somos únicos e irrepetibles porque cada uno tenemos nuestra propia carga genética y esa carga genética en todos nosotros ha aparecido por primera vez en el momento de la concepción y ese desarrollo que empieza a dividirse celularmente empieza a generarse los órganos, empiezan a aparecer los rasgos típicamente humanos, eso va a tal velocidad que, digamos, la ciencia, la embriología ya ha dicho desde hace bastante tiempo que la vida humana empieza desde la concepción. Con lo cual, cierro este argumento de esta forma, con lo cual, ¿qué es interrumpir un embarazo? Es interrumpir la vida de un ser humano en gestación. ¿Y qué es interrumpir la vida de un ser humano? Un asesinato. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de aborto, hablamos de asesinato. Ahora, sabiendo qué es el aborto, qué es el asesinato de un ser humano en gestación, yo te pregunto, vamos a hablar de causales, ¿ok? Bueno, en todos nuestros países el aborto se termina legalizando a través de causales. Es una trampa, es una trampita muy, muy fácil de darte cuenta cómo funciona. Te pongo el caso de la salud de la madre. Se dice, cuando la salud integral de la madre esté en riesgo por estar embarazada, entonces habilitamos el aborto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué significa la salud integral de la madre? Referenciamos a la organización de a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y vamos a encontrar que salud integral significa salud física, salud psíquica y salud social. Es decir, si tu embarazo como mujer te genera estrés o ansiedad o depresión, por ejemplo, que es muy frecuente en cualquier embarazo que esto pase, sí, claro. Ya tenés un motivo sanitario porque tu salud psíquica está complicada y podés acceder a un aborto. Eso pasa hoy en Argentina y el aborto se supone que no es legal, pero tenemos 3 causales. Aún más, tu salud social. ¿Qué es tu salud social? Y, por ejemplo, quedaste embarazada de tu novio y tu novio te dejó, tu salud social se ha visto perjudicada por ese embarazo, entonces vamos a habilitar tu aborto. O, por ejemplo, perdiste tu trabajo, en vez de hacer justicia social y decir, bueno, ¿no? ¿Cómo puede ser que vos pierdas tu trabajo por estar trayendo vida a esta comunidad que es República Dominicana? Mejor matemos esa vida, porque tu salud social está en peligro. O vos te peleaste con tus padres, o pensás que esto te va a traer un problema familiar. Bueno, tu salud social está en riesgo, entonces vamos a matar a ese niño para que tu salud social se pueda recuperar. Lo mismo pasa, con el tema de las niñas lamentablemente abusadas y embarazadas. Es decir, esta causal se utiliza muy frecuentemente sin que haya existido ninguna violación, porque al ser un crimen tan aberrante, la justicia en nuestros países generalmente habilita el aborto sin que ese crimen se persiga, para que la víctima no, digamos, vuelva a tener que revivir ese trauma, etc. Entonces, muchas mujeres, ¿qué empiezan a hacer? Dicen, no, yo estoy embarazada, pero en verdad me violaron. ¿Quién te violó? No voy a decir quién porque no quiero instar un proceso judicial. Bueno, ok, pero te habilitamos el aborto. Y eso es lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Bueno, entonces, esto se presta para trampas. No, aquí no se hace realmente. O sea, no se hace de manera pública porque está tipificado en el código. Pero en este caso, con relación ya al aborto, viene toda una ideología, que es la ideología también de género,
que es algo al que tú has hablado muchísimo, y en el caso de la comunidad LGBTIQ, Sí. sí que es así. Ellos piden el matrimonio entre el mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Y yo lo que digo es, bueno, en vez de pedir el matrimonio, deberían pedir que sean las mismas leyes. O sea, no sé. Exactamente. O sea, si yo tengo una relación con una chica, que no es así, ¿verdad? Tengo una relación con una chica y ha sido mi pareja todo el tiempo y ella muere, entonces, ¿qué pasa ahí con la sucesión? ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que me toca? Ese tipo de cosas, pero la gente se va al matrimonio. Entonces, en el caso de la crianza, no sé cómo realmente se hace. O sea, es el caso, por ejemplo, de Ricky Martin, que es sumamente famoso, que tiene sus hijos, tiene su pareja, pero no sé en este caso si ve a la madre, qué le dice, cómo se lo explica. O sea, no sabemos porque no es lo común, o sea, ver este tipo de cosas. Entonces, viene una ideología de género que yo necesito que tú le expliques al público, ya que no tenemos tanto tiempo, en qué consiste. Bueno, a ver, has tocado muchos temas muy Sí. importantes. En el caso del matrimonio, yo te diría igual que con el aborto, empecemos por definir qué es, a ver si nos cuadra que exista tal cosa como un matrimonio homosexual. Uh-huh. El matrimonio, digamos, por su propia palabra viene de mater, de matriz, de mater, de maternidad, matrimonio. Es la misma raíz. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio es la unión a partir de la cual existe la potencialidad de la maternidad. De ahí viene también mama, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo esencial al matrimonio es la capacidad reproductiva que tiene ese matrimonio. Luego hay matrimonios que por disfunciones orgánicas pueden padecer esterilidad, por ejemplo. Pero lo esencial a la institución es la capacidad reproductiva de esa unión. La capacidad reproductiva la tiene la unión heterosexual. Guste al colectivo LGBTTQI+, o no guste al colectivo LGBTTQI+. Esa es la realidad natural, no lo hemos escogido. Hombre con mujer pueden procrear, hombre con hombre no puede procrear, mujer con mujer no puede procrear. Y si el matrimonio, en su propia etimología, en su propia función social, está vinculado con la reproductividad, no puede aplicarse esa palabra a una unión que por definición y de manera esencial es infértil, como la de hombre con hombre o mujer con mujer, por ejemplo. Yo no puedo tener un matrimonio, por ejemplo, con mi perro. Yo puedo mantener una relación sexual con mi perro y eso se llama zoofilia, por ejemplo. Exacto. Pero eso no puede ser un matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, otra vez lo digo, es la unión a partir de la cual existe la potencialidad de la maternidad. La adopción, ¿y cuál es el peligro de decir todo vale como matrimonio? Que si todo vale como matrimonio, no solamente hay una igualación de leyes, que a mí me parece muy bien. Por ejemplo, si hay un problema con la cuestión de la herencia, pues Uh-huh. entonces reformen las leyes de herencia. ¿Por Exacto. qué hay que usar nombres que no corresponden para instituciones que no son las mismas? Reformemos las leyes de herencia. Si hay un problema con la seguridad social, reformemos las leyes de seguridad social, pero no le llamemos perro al gato y gato al perro, porque no es exactamente lo mismo. Entonces, digamos, lo que esto genera cuando se habilita el mal llamado matrimonio homosexual, es lo que viene después, que es la adopción homosexual. ¿Qué pasa con la adopción homosexual? Se le da, digamos, se invierten los derechos. El derecho a la adopción es el derecho del niño a ser adoptado, no es el derecho de los adultos a adoptar. ¿En qué consiste la adopción? En el derecho a recuperar aquello que ha perdido. ¿Qué ha perdido un niño Su en calidad de familia. adopción? A su familia. ¿Y su familia Claro. quiénes son? Bueno, su papá y su Ay, mamá. mamá. Uh-huh. ¿Qué ha perdido un niño que está en calidad de ser adoptado? Su mamá y su papá. Ese niño no ha nacido de un papá y de un papá, ni de una mamá y una mamá. Ha nacido de un papá y de una mamá. Entonces, el derecho del niño es a ser adoptado y a recuperar lo que ha perdido. ¿Qué ha perdido? A una mamá y a un papá. Entonces, no podemos estar cumpliendo los caprichos de un lobby minoritario que no puede tener hijos por el tipo de vínculo sexual al cual se han orientado, dándoles niños como si fuesen juguetes, como si fuesen mascotas. En Canadá ya se está presionando y avanzando, por ejemplo, con leyes de adopción compartido, que es, por ejemplo, si yo tuviese
pareja homosexual y tengo unas amigas lesbianas que también quieren adoptar, bueno, adoptamos al mismo niño y nos pasamos el niño de casa en casa, digamos, lo tenés vos 4 días, yo lo tengo 5 días y nos vamos pasando como si fuese un perrito, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso porque atenta contra la niñez y está vinculado a lo que vos pusiste como último tema, que es la ideología de género. En Estados Unidos, en enero del 2019, salió una ley donde decía que había la oportunidad, tenían la oportunidad los padres de criar a sus niños con el género X. O sea, que decidir ellos cuando crecieran, o sea, yo que nací hembra, cuando yo tenga 15, decido, bueno, yo quiero ser ahora Anabelo y de repente convertirme en hombre. Pero ¿qué pasa? Que a los 20 años se me quita eso y quiero volver a ser Anabel. Entonces, el Estado tiene que cubrirme todo eso. ¿Cuál es tu parecer? En eso consiste la ideología de género. La gente quiere entender qué es simplemente la ideología de género. Es eso, por ejemplo. Es la idea de que tu sexualidad es algo que se escoge. Y que si no lo podés escoger vos, eso significa que estás oprimido por una sociedad que ha escogido tu sexualidad para vos. Vos estarías oprimida porque sos una mujer biológicamente, pero porque además te sentís mujer, y yo estaría oprimido porque soy un hombre que además me siento hombre y además me oriento sexualmente hacia las mujeres. Mi deseo, digamos, es un deseo heterosexual. Entonces la ideología de género, ¿qué dice? Ustedes están reprimidos porque no han escogido su sexualidad. La sexualidad y el género sería algo que se escogería. Entonces, en Estados Unidos, esto efectivamente en algunos estados se traduce en legislación que te dice, por ejemplo, a tu niño, vos le podés poner género X para que tu niño después libremente sea él el que escoja su sexualidad. Esto nunca pasa así, porque la sexualidad no es algo que se escoja. La sexualidad está predeterminada naturalmente, a tal punto que aquellos que dicen que escogen su sexualidad y que son hombres biológicos que después se autoperciben como mujeres, tienen que emprender una guerra contra su cuerpo, una guerra invasiva y autodestructiva contra su propia naturaleza para no llegar a ser jamás aquello que ellos desean ser, que es una mujer. Yo lo siento mucho, un transexual no es una mujer. Un transexual y un transgénero no son mujeres, yo lo siento muchísimo. Esto es una pelea que está perdida de antemano, porque naturalmente son hombres y eso no se puede cambiar. Recortarte los genitales, rebanarte los genitales es una mutilación, no es un cambio de sexo, porque el sexo no se puede cambiar. Tu cerebro está sexuado, hasta tu última célula en tu cuerpo está sexuado. Si yo cojo un cabello de un transexual, que es hombre, perdón, creo que se está cortando, ¿puede ser? No, está todo bien. Ok. Si yo cojo un cabello o un pedacito de uña de un transexual que en verdad biológicamente en su composición genética, digamos, voy a encontrar a qué sexo pertenece. Un transexual que está en toda su libertad, ojo, yo no quiero que esto se entienda mal, está en toda su libertad de autopercibirse como quiera, pero va a iniciar un ataque sistemático contra su cuerpo, por ejemplo, con bloqueadores hormonales. A un niño trans, por ejemplo, ¿vos sabés qué hay que hacerle a un niño trans? A un niño trans, desde chiquito, hay que inhibirle su desarrollo hormonal natural con bloqueadores hormonales que pueden generar innumerables problemas de salud, y después hay que inyectarle sistemáticamente las hormonas que su cuerpo no produce. Por ejemplo, estrógeno, en el caso de un niño que le tenemos que frenar la testosterona, y después le vamos a meter a la fuerza estrógeno para que ese niño desarrolle caracteres secundarios femeninos, para que se le afine la voz, para que no le crezca vello facial, por ejemplo. Es una locura. Esto es lo que hoy está planteando la ideología de género, que es completamente anticientífico, como lo hemos estado viendo, ¿no? Agustín, el tiempo no da para más. Aquí todo el mundo en el live me pide otra entrevista contigo porque se han quedado temas. Todo el mundo está fascinado. Yo creo que es la primera vez que en el live de Transitando, no en el mío, hay tantas personas conectadas y se lo agradezco de verdad. Entonces, tú y yo nos escribimos para poner otro día, a ver cómo está tu agenda, y te agradezco del alma, de verdad, que hayas aceptado esta invitación para aclararle a la población dominicana, a todo aquel que nos escuche en cualquier parte del mundo, a través de nuestras redes y de las plataformas, pues todo esto que está pasando y que realmente nos va afectando y la gente no se da cuenta. Hay una agenda oculta, que de eso también tenemos que hablar. Así que, Agustín, agradecértelo en el alma, y él y yo, señores, nos vamos a poner en contacto para que vuelva a hacer otro programa con nosotros. Así es, Agustín. Anabel,
Yo te agradezco muchísimo a vos, te pido disculpas porque hubo una reprogramación por mi agenda, Tranquilo. entonces esto lo íbamos a hacer otro día, pero he tenido varios problemas esta semana, y yo además te quiero agradecer públicamente por tu seriedad como, digamos, líder de opinión que sos. Quiero agradecer tu ética periodística, vamos. Un reportaje es esto, plantear inquietudes y dejar que la otra persona responda. Lamentablemente el periodismo hoy no se rige por esa ética, entonces yo quiero irme con esas palabras. Darte gracias porque el rol del periodista en una entrevista es hacer las preguntas, algún cuestionamiento, pero dejar que la otra persona hable para que el público pueda informarse de una voz alternativa. Así que realmente gracias por el espacio. Gracias. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. Señores, Argenis, dime, ¿hay tiempo para más? ¿Nos vamos a la publicidad? Sí, publicidad. Publicidad y cuando retornemos más. Gracias a nuestro entrevistado del día de hoy, Agustín Laje, escritor, politólogo argentino, que lo tendremos próximamente aquí en Transitando. Publicidad.